Pues efectivamente yo soy Daniel Rodríguez, líder del área para la transformación, la innovación y la gestión pública del Centro de Investigaciones de la Red Universitaria Anticorrupción. Y nada, muy contentos de poder estar en este espacio, de poder compartir algo de la investigación que llevamos haciendo el equipo hace más o menos un año. Un equipo grande y conformado pues por todos universitarios, jóvenes con ganas de contribuir por Colombia. Entonces nada, voy a compartir pantalla a partir de este momento. Creo que ya debería estar viendo, ¿sí? Listo, nada, lo primero es explicar un poco de qué es la red UBA. La red UBA es una fundación de jóvenes, es una red que lo que busca es juntarse y juntar varios universitarios, estudiantes de, pues, de todos los lugares de Colombia, de ser posible, de todas las universidades, de todos los lugares de Colombia que estén interesados en luchar por la corrupción o luchar contra la corrupción en nuestro país. Buscar la transparencia. Nuestro lema es combatir la corrupción del 2030 hoy, mejor dicho, combatir la corrupción del futuro hoy. Entonces, básicamente, eso es la red UBA. Aquí están nuestros dos objetivos, que es educar a la población colombiana. Pues somos conscientes de que a partir de la transformación de lo que la sociedad colombiana se percibe como corrupción, vamos a generar o construir un mejor país y además visibilizar actos de corrupción. Y no solo visibilizarlos, sino recomendar política pública o acciones orientadas a mitigar los efectos de de la corrupción o las acciones que tienden a dañar el país de alguna manera con actos de corrupción. El centro de investigaciones precisamente se encarga de encontrar esos focos, esa corrupción estructural y el porqué de que sucedan ciertos casos de corrupción en el país. Básicamente, ese es el foco general del centro de investigaciones. Y en este caso, la investigación que voy a presentar es del área de transformación, la innovación y la gestión pública, precisamente del centro de investigaciones. Pero el centro de investigaciones es amplio. También tenemos un área orientada a la corrupción privada, otra área orientada a a las organizaciones civiles. Ya entrando un poco más en materia sobre la investigación, la idea es explicar qué pasó con el dinero de la paz. En 2016 se firma el acuerdo de paz en Colombia que pone fin a una guerra de más de 50 años, un conflicto armado interno de más de 50 años entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano. Y con la promesa precisamente de la firma del acuerdo de paz nace algunos acuerdos que se llegaron con la negociación. El que nos va a interesar en este momento es el punto 3 del acuerdo de paz, la reforma rural integral, porque precisamente en aras de la reforma rural integral el Estado colombiano lo que buscó siempre fue garantizar la financiación de esa reforma, precisamente. Y gracias a garantizar esa financiación, el dinero destinado para tal fin es el dinero del Sistema General de Regalías, más específicamente el dinero de los OCAT, PAS. Entonces, esta investigación nace a raíz de que en agosto de 2024 el gobierno del presidente Petro y el presidente Petro salen en una alocución a decir que se habían robado la plata de la paz. Acá hay un par de titulares que ilustran un poco ese momento. Gustavo Petro en ese momento habló de 9,1 billones de pesos. Y después entonces director de Planeación Nacional ahondó más en las cifras y explicó que eran 12,1 billones de pesos del Sistema General de Regalías en general. Gustavo Petro sí dijo que se habían robado la plata de la paz, específicamente la plata de los OCATPAS. Y pues eso ya nos pone en un estado de alarma. El primer estado de alarma no es solo porque pues es un hecho flagrante de corrupción que está denunciando el presidente, sino porque es el dinero destinado a la implementación del acuerdo de paz, a la implementación del punto que se encarga del trasfondo de por qué nació el conflicto armado interno en Colombia. eh, y además es una cifra exorbitante, son 9,1 billones de pesos, solo para ponerles
En perspectiva, eso serían más o menos 3 veces el escándalo del carrusel de la contratación, un escándalo que sucedió acá en la capital colombiana, en Bogotá, de más o menos 3 billones de pesos. Entonces, estaríamos hablando de uno de los escándalos más grandes de corrupción en el país en términos pues, monetarios. Y eso ya nos pone en alarma no solo para entender por qué en este país pueden llegar a perderse 9,1 billones de pesos, y no solo eso, sino cuál es el estado entonces de la implementación del acuerdo de paz. Si se robaron toda la plata del acuerdo de paz, entonces no estamos implementando nada. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, en busca un poco de hacer veeduría, lo que nosotros queríamos primero era corroborar si las cifras eran ciertas. Eh, y algunas análisis iniciales son los siguientes, y es, el OCAT Paz maneja más o menos 4 billones de pesos. Así que las cifras del gobierno Petro de 9 billones de pesos no solo ponen de presente que se robaron todo lo OCAT Paz, que no hubiera dejado nada, sino que adicionalmente fueron 5 billones de pesos del Sistema General de Regalías, que eso ya sería un problema porque eso implicaría que una política pública entera del gobierno directamente se fue al traste. Eh, pero entonces nos encontramos con el problema de cómo investigar o de cómo verificar que esas cifras fueran ciertas. La forma más rápida era hacerlo ciertamente en campo, encontrando los proyectos, verificando que los proyectos existieran. Sin embargo, claramente las organizaciones civiles se enfrentan a este tipo de limitaciones y es a poder ir a campo. Entonces, lo que decidimos hacer es hacer uso de la estadística, de los datos, y ahí encontramos la primera limitación, el primer problema de transparencia. El gobierno, a pesar de que se supone que tiene este tipo de datos abiertos, no son fáciles de acceder, no es lograble acceder a la base de datos que nos permite mostrar los proyectos de Locat Paz y en dónde se está invirtiendo. Y el primer paso entonces fue conseguir los datos a partir de un derecho de petición al DNP, y gracias a esos datos que conseguimos, logramos armar esta grafiquita, que ya voy a explicar un poquito más clara. Eh, Básicamente la gráfica lo que explica es en el eje Y el avance físico de los proyectos, como pues, de cada uno de los proyectos, y en el eje X el avance financiero de cada uno de los proyectos. Partemos de una base muy, pues, muy sencilla, y es si hay proyectos que están perdidos, pues directamente son proyectos que tienen nulo avance físico o proyectos que no llegan a un 20-30% de avance físico y que por el contrario el avance financiero es muy alto. Avance financiero, entiéndase como el Estado colombiano entrega cierto dinero a los contratistas o a quien se supone que tiene que hacer el proyecto, y el avance físico es el avance real que la interventoría tiene que presentar ante el DNP. Y pues esta gráfica es muy diciente sobre lo que en realidad está pasando con los proyectos. En el cuadrante 2 ustedes pueden ver el que nosotros llamamos el óptimo. ¿Por qué es el óptimo? Porque el avance físico y el avance financiero van bastante adelantados. Y como ustedes pueden ver, la concentración de los proyectos en realidad está en ese cuadrante 2. Si nosotros habláramos de que de verdad hay una corrupción rampante y que todos los proyectos se perdieron, estaríamos encontrándonos en el cuadrante 3, tal vez, cuadrante con un avance financiero bajo y un avance físico bajo también, o tal vez, y aún peor, con un cuadrante 4, que es un avance físico muy bajo y un avance financiero casi que completo. Pero pues como se puede ver y como la estadística nos muestra, pasa todo lo contrario. La mayoría de los proyectos se encuentran con el cuadrante 2, un avance físico bastante alto, un avance financiero bastante alto. Eso lo que de entrada nos sirve, nos dice, es que la tesis inicial de Gustavo Petro de que se habían robado 9,1 billones de pesos, pues se cae de su propio peso. Porque de los 4 billones de Locat Paz, uno no puede decir que se robaron los 4 billones de pesos. Al menos no por lo que nos muestran los datos. Sin embargo, nosotros no queríamos quedarnos pues allí con la tesis inicial, sino que nosotros lo que buscamos es entender, listo, puede que el presidente de la República se hubiera equivocado con las cifras, puede que hubiera dicho que eran mucho más de lo que en realidad era, pero entonces investiguemos bien cómo está o cómo se está implementando en estos proyectos, cómo nos ha ido como nación, eh, pues implementando estos proyectos.
En ese sentido, la respuesta que nosotros damos al por qué el presidente pues argumentó que se habían perdido 9.1 billones de pesos o algo parecido, está en estas razones y hay que entender varias cosas. Cuando los proyectos se presentan ante el DNP y se hace interventoría, los proyectos tienen que explicar por qué no han cumplido con los plazos, si es que no han cumplido con con los plazos o en qué momento del avance físico o avance financiero van. Y las estadísticas lo que nos dicen es que, primero, la mayoría de proyectos que tienen algún tipo de retraso en su avance tienen retrasos por ajustes técnicos. Esto quiere decir contratos que inicialmente se pensaba que tenían que tener estas especificaciones, pero ya cuando fueron a terreno se dieron cuenta que tenían que cambiar ciertas cosas y eso implica un retraso en los días y un retraso que es completamente esperable. Hay cosas como urgencias o calamidades. En Colombia pasa demasiado, tenemos un territorio muy complejo, pues unas zonas del país que se comportan de manera distinta y es muy normal que a veces ocurran avalanchas, a veces ocurran deslizamientos de tierra que van a hacer que los retrasos de los proyectos sean entendibles. También tenemos cosas como problemas con la comunidad, cada proyecto tiene que pasar pues por una veeduría ciudadana, por una veeduría social y eso a veces atrasa los proyectos. Y finalmente, para terminar en el top 4 encontramos los que de verdad han tenido sanción o incumplimiento y que los órganos de verificación se han encargado de revisar si hay avance y han encontrado que no. Todo esto lo que nos indicaba es que efectivamente, o la proxy que nos invitaba, era a entender que no estamos ante un panorama en el que efectivamente todo el mundo busque quedarse con la plata y robarse toda la plata, como nos lo querían hacer ver a un principio. No se están robando toda la plata de la paz. Claramente no estamos en el óptimo, no estamos viendo los resultados y la gente no está viendo los resultados en el territorio, por eso no está tan satisfecha. Pero nuestra hipótesis siempre ha sido que hay causales mucho más de fondo que simplemente decir que se robaron algo en el país. Y eso es muy importante porque pareciera que la salida fácil es simplemente tildar a algo de corrupto y que algo simplemente pues se lo robaron y que somos así en este país, que es creo que el argumento que siempre ha imperado en el país y que no ha permitido que reformas contra la corrupción o que reformas que tiendan a fortalecer el Estado salgan avante. Y esa es la hipótesis que queríamos entender y es entender, bueno, ¿por qué entonces, si no es corrupción, si en la mayoría de los casos no es corrupción, por qué vemos retrasos en algunos proyectos? Y en ese sentido, llegamos a esta ecuación. La base de datos que nosotros manejábamos, y como ya lo expliqué antes, lo ideal sería entender el impacto de los proyectos yendo a terreno, verificando con la comunidad cuál es el impacto, cuál es el output real. Sin embargo, pues es complejo, es difícil, eh, pero nosotros tratamos de usar lo que podemos usar y en este momento que teníamos más a la mano era la base de datos que nos había hecho llegar el DNP. Y esa base de datos tenía cuatro cosas muy importantes. La fecha de publicación del contrato en la que empieza en curso, la fecha de finalización estimada, el avance financiero y el avance físico. Con esos cuatro datos nosotros creíamos que era suficiente y era necesario para al menos generar un indicador que nos permitiera clasificar los proyectos que más riesgo tenían de corrupción. Y esto nos parecía fundamental porque así podíamos encontrar y focalizar cuáles son los proyectos a los que hay que ponerles la lupa, como decimos coloquialmente, cuáles son los proyectos a los que de verdad hay que prestarle más atención porque hay riesgo de que se pierda el dinero. Voy a explicar muy rápidamente este indicador. El indicador es un indicador que lo llamamos IEP. El indicador compara dos factores. Entonces, la diferencia entre la fecha de inicio y fecha que se esperaba que terminara el contrato y la diferencia entre el avance físico y el avance financiero. De esta manera, voy a poner un ejemplo, si un proyecto estaba muy avanzado financieramente o físicamente, estaba muy avanzado con los cronogramas en cuanto a porcentajes, pero tenía un retraso mayor en las obras,
Entonces ya para nosotros era una causal de corrupción. Sin embargo, este indicador lo que nos permite hacer es clasificar los proyectos que necesitan más urgencia. Es decir, proyectos que van muy mal en el cronograma, que van muy atrasados en los días, pero que aparte de que van atrasados en los días, el avance físico y el avance financiero no se corresponden entre sí. Hay más avance financiero que físico, por ejemplo. Y así nos permitía tener un panorama mucho más claro y de entender cuáles son los proyectos que en realidad sí están generando algún tipo de rencilla o que no terminan de entrar muy bien en la implementación del acuerdo de paz respecto a los proyectos que en realidad van avanzando bien. Eso nos lleva y nos lleva a esta gráfica. Lo que nos muestra esta gráfica es que en suma la mayoría de proyectos se encuentran entre un 0,4 y un 0,9 de indicador. Entre más cercano a uno el indicador implica que tienen un mejor desempeño y entre más cercano a cero pues tienen un desempeño mucho menor. Eh, Como podemos ver, en realidad no estamos hablando de que la mayoría de los proyectos estén muy mal. De hecho, la media del IEP es el 0,59. Esto indica que la mayoría de los proyectos pueden estar pueden estar en más o menos la mitad del desarrollo y hay un desarrollo más o menos eficiente hacia arriba. Eso es lo que nos muestran la gráfica y esto pues nos muestra lo que ya habíamos mirado en las estadísticas iniciales, y es que efectivamente la mayoría de los proyectos no tienen ningún problema, digamos, en cuanto a avance financiero respecto a avance físico. Eh, Otro dato importante es aproximadamente 160 proyectos, el 25%, alcanzaron puntajes altos, que es entre el 0,95 y 1. Eso es bueno porque nos muestra que el 25% de los proyectos han sido eficientes, algunos ya se han entregado y digamos que tienen un riesgo de corrupción mucho menor, que son proyectos que ya uno no tendría que priorizar respecto al resto de proyectos que sí tienen algún tipo de problema, los que estén más cercanos al cero o de 0,5 para abajo. Con lo anterior, claro, la siguiente hipótesis que nosotros teníamos era, listo, sabemos que no es un problema de corrupción pues desmesurado que hay en este país, que claro, que existen casos, por eso generamos el indicador para entender cuáles son los proyectos que están más en riesgo, pero también es entender el por qué hay ciertos proyectos que son más eficientes respecto a proyectos que no lo son tanto. Y la primera hipótesis que surge en un país como Colombia, que es tan desigual, que tiene un proceso de descentralización tan complicado y que ha sido diferente y regionalmente los desarrollos han sido distintos, es entender si los municipios con mejor capacidad desarrollan mejor los proyectos, precisamente porque tienen más capacidad institucional, o, y eso explica un poco el porqué de las ineficiencias. Con eso, claro, lo que nosotros quisimos entender es, bueno, cuál es el promedio del IEP de acuerdo al índice de institucionalidad. Y acá voy a explicar un poco cuál es el índice de institucionalidad. En Colombia, los criterios de focalización de los recursos públicos y en general las clasificaciones de los departamentos eh, se hacen en torno a 6 niveles. Entonces, cada municipio y cada departamento tiene un nivel de acuerdo al manejo de sus recursos públicos, manejo de ingresos corrientes y de acuerdo a la población. ¿Eso qué indica? Los municipios, por ejemplo, de categoría 1 y 2, categoría especial, son municipios que tienen un mucho mejor manejo de sus finanzas públicas y que además tienen más población. Municipios de categoría 5, categoría 6 son municipios que tienen un manejo de sus finanzas públicas mucho menor, ya sea porque tienen bajos ingresos corrientes o ya sea porque tienen un manejo de deuda muy alto, eh, respecto a que además tienen una población muy baja. Eso nos indica o es una proxy interesante para entender el manejo desigual o el desarrollo desigual que se ha dado en el país. Una cifra, el 90% de los municipios son categorías cuarta, quinta y sexta. O sea, en realidad municipios con un muy buen manejo de las finanzas públicas y que además uno podría decir que tienen una capacidad institucional interesante, son muy pocos, estamos hablando de menos del 10%.
Entonces, eso nos indicaría si estamos efectivamente ante un problema de corrupción o es algo más relacionado con el desarrollo institucional estatal y la capacidad que tiene el Estado de verificar que los proyectos en los que está invirtiendo sí se estén llevando a cabo y no solo eso, sino de ejecutar los recursos que tiene a la mano. Además, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el contexto del acuerdo de paz, la reforma rural integral lo que buscaba era darle a los territorios muchas más capacidades, no solo institucionales, sino en infraestructura, por ejemplo, en educación, en salud. Y eso implicaba que el gobierno nacional no podía dedicarse a financiar o a ejecutar los proyectos solo, sino que tenía que haber una unión institucional por fin con los organismos subnacionales. Esta es una política pública pensada para que los organismos subnacionales sean especialmente protagonistas, para que puedan ejecutar especialmente y para que puedan ser veedores especialmente de sus territorios. Por ende, era importante entender si había disparidades en cómo se desarrollaban los proyectos de acuerdo a las capacidades. Y creo que esta gráfica es bastante diciente con eso. Y es los municipios de categoría uno 2 y 3 en realidad tienen un mejor desarrollo respecto al IEP que los municipios de categoría quinta y sexta. ¿Esto qué indica? Municipios de categoría uno para poner un ejemplo, Bogotá es categoría uno. Las ciudades capitales en su mayoría son categoría uno. Categoría 6 son municipios mucho más pequeños, mucho más apartados, podríamos decir. Entonces, claro, es como una hipótesis que efectivamente nos muestra, pues es un desarrollo dispar, entendido por cómo en Colombia se ha manejado la descentralización y por cómo en Colombia se han generado las capacidades institucionales. Los municipios con mejor capacidad, categoría uno y 2 pues tienen un muchísimo mejor desarrollo porque tienen la capacidad no solo de ejecutar, sino de velar porque los recursos sí se estén aplicando bien. Los municipios de categorías quinta y sexta no tienen esas capacidades. Y eso es importante y acá me quiero detener porque nuestra idea desde la Red Universitaria Anticorrupción es claramente entender la corrupción y combatirla. Y parte de combatirla no está solo en clasificar una cosa u otra como corrupta, sino en entender por qué llegamos a esos espacios. Y creo que la salida fácil es tildar a un proyecto, tildar a una persona, tildar a una institución como corrupta. Es la salida más sencilla, porque simplemente decir, esta cosa es corrupta, estas personas son corruptas, esta institución es corrupta. Y las que tienen que entrar a verificar que eso sucede son las IAS, las fiscalías, las contralorías, las procuradurías. Pero de fondo no, es la salida fácil porque de fondo no hay una idea de preguntarse y de entender por qué suceden estos casos. Y nuestra hipótesis o nuestra recomendación, pues de acuerdo a esta evidencia, es, en muchos casos ni siquiera es corrupción. En muchos casos es de verdad falta de capacidades. Nos encontramos en Colombia con gente que sí quiere hacer las cosas, que sí quiere implementar el acuerdo de paz, que sí quiere implementar bien sus recursos, pero que en realidad no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, un alcalde de categoría sexta que tiene muy pocos recursos a su cargo, que tiene muy poco capital humano a su cargo, genuinamente quiere lo mejor para su pueblo y genuinamente quiere lo mejor para su territorio, pero no necesariamente tiene la capacidad para ver y ejecutar que esos proyectos sí se hagan. Entonces, la salida fácil es tildar todo de corrupción y pues de alguna manera el statu quo se mantiene igual, pero lo difícil en realidad es entender de fondo qué factores sí hacen que un proyecto o una política pública sí se lleve a cabo o no. Y creo que esa es la idea fundamental pues, de esta investigación. Y no solo eso, digamos, hay un problema y esto fue lo que ya estaba explicando antes, pero no solo eso, sino que hay un problema en el diseño institucional de cómo se hicieron los OCAD Paz. Y es que lo que al principio se planteó era, listo, los recursos tienen que ser ejecutados de manera regional, pero quienes deben ver o sí, deben ser veedores de que esos proyectos efectivamente se ejecuten no son solo las alcaldías locales, regionales, sino además la Contraloría. Y acá es donde nos encontramos con otro problema muy interesante.
Se supone que el diseño institucional proponía que la Contraloría hiciera veeduría a partir de o teniendo en cuenta tres oficinas. Sin embargo, ese diseño institucional no preveía el cómo esas tres oficinas tenían que coordinarse. Y lo que nosotros encontramos es que, claro, nunca hubo, o la Contraloría no ha hecho ningún hallazgo de corrupción, pues porque directamente no han revisado. Y un diseño institucional que se pensaba para que tres organismos se pusieran de acuerdo y tuvieran una capacidad institucional mayor para revisar los proyectos, pues directamente lo que hizo fue que esos tres organismos distintos nunca se pusieran de acuerdo y de tal manera que los proyectos estaban huérfanos de veeduría. No había ninguna parte de la Contraloría que en realidad se encargara de verificar, pues porque estaban confiados de que la otra parte lo iba a hacer. De esta manera, nosotros nunca nos enteramos, o nosotros como ciudadanos me refiero, nunca nos damos cuenta de cómo es el proceso o cómo han ido evolucionando los proyectos de los OCATPAS, pues porque nadie se ha en realidad sentado a verificarlos desde la Contraloría al menos. Y eso es un problema mayúsculo, porque eso quiere decir que la corrupción está rampante, no en la medida en que hay 9 billones perdidos, pero sí somos conscientes de que suceden casos de corrupción. Eso es, pues no deberíamos normalizarlo, pero eso sucede. Y para eso es que funciona, por ejemplo, la Contraloría. Pero si la Contraloría no está revisando y además tenemos problemas de capacidad institucional, ahí es donde está el cuello de botella de la aplicación y la implementación del acuerdo de paz, o al menos del tercer punto del acuerdo de paz. Eso es lo que queríamos mostrar. Esto fue lo que expliqué previamente. La Contraloría debía poner de acuerdo a tres actores que son muy diferentes. Es la Diari, que es la encargada de revisar los recursos públicos en general, el Contralor delegado para el posconflicto y el Contralor delegado para la unidad del Sistema General de Regalías. Esos tres actores encontramos que, al parecer, nunca se pusieron de acuerdo. Pues nunca ha habido ningún hallazgo de Contraloría. Supimos, mucha gente, muchos ciudadanos se enteraron que existían los OCATPAS gracias al presidente, con su cifra de 9,1 billones de pesos perdidos. Al final, pues, ¿qué pasó? Hay una ausencia de rendición de cuentas total, no solo para la población general, sino lo que más preocupa para la población territorial y específica que recibe los efectos de los proyectos. No hay una institución que en realidad vele por mostrar la gestión que se está haciendo o por verificar que sí se esté haciendo la gestión, y al final los directos afectados son los de siempre, el pueblo. Entonces ya como para finalizar y para concluir, digamos, las cuatro recomendaciones que nos parecen más importantes de todo esto es reiterar la salida fácil y la salida y la argumentación o la hipótesis, la tesis que siempre hemos tenido en este país, en Colombia, es que somos corruptos y que todo es corrupto y que las políticas públicas no se llevan a cabo porque somos corruptos y porque la gente se roba la plata. Y yo creo que este es el vivo ejemplo de que no necesariamente pasa eso. En Colombia el colombiano se da muy duro, le da muy duro al colombiano y el colombiano no confía no confía del colombiano. Y entonces la salida fácil de nuestros gobernantes y de en general quienes han tomado cargos de poder es decir que somos corruptos y es un tema cultural. Y eso tiene una limitación muy grande. La limitación más grande es, bueno, si es cultural, entonces nunca lo vamos a cambiar. Y no es cierto. Digamos, en el mundo hay ejemplos de cómo es que la corrupción se puede cambiar. Incluso en Colombia hemos encontrado ejemplos de cómo es que la corrupción se puede cambiar. Y no solo eso, sino que un mal diagnóstico, como decir que todo es corrupción, lleva a que las soluciones sean las erróneas. Si yo digo que algo es corrupto, la solución directa es mandar a los organismos de control, las contralorías, las procuradurías, las fiscalías a revisar qué pasó. Pero si yo me sentara a pensar, o si pues, las personas que tienen el poder se sentaran a pensar más en un diagnóstico de por qué hay ineficiencias, tal vez la solución no es mandar a los organismos de control, sino la solución es generar mayor capacidad y mayor y lograr que las instituciones del Estado se junten, porque creo que ese es otro de los problemas que nos encontramos con, pues, con
implementación del acuerdo de paz. Y es que el gobierno nacional no se junta como debería hacerlo con los gobiernos territoriales. Entonces eso genera que el gobierno nacional sea simplemente como un policía que revisa que algo es corrupción o no es corrupción, cuando deberían ser dos actores que se juntan para en pro de un bien común que es la implementación del acuerdo de paz. Pero eso no está sucediendo. Eso claramente no está sucediendo, porque el diagnóstico es errado. El diagnóstico es creer que todo es corrupción, cuando el diagnóstico es mucho más allá, que ya lo hemos mostrado, que pues, hay capacidades institucionales diferentes. Entonces eso es lo primero, hay fallas estructurales e institucionales que hay que de entrada revisar. Hay municipios que de la nada empezaron a recibir dineros de proyectos grandísimos, pero que no tenían la capacidad de manejar ese tipo de ese monto de dinero. Y entonces, claro, hay un problema porque personas que antes no estaban acostumbradas a administrar tanto, ahora tienen que administrar mucho más lo que ya tenían. Entonces, hay un problema de excesos respecto a instituciones o personas que estaban o que trabajan en temas regionales. Otro tema es el de las inequidades, lo que ya explicamos. Hay municipios que les va absolutamente bien, pues porque toda la vida, en toda la historia han tenido una muy buena capacidad, pero hay municipios a los que les va muy mal y es muy diferente el desarrollo precisamente por eso, porque en nuestro país la descentralización es diferente y el problema no es volver a recentralizar nunca. El problema o la solución en realidad es generar las capacidades necesarias para que el desarrollo sea mucho mejor. De nuevo, hay fallas heredadas, fallas institucionales. Algo de lo que nosotros nos dimos cuenta es que el OCATPAS tenía un arraigo institucional, y el arraigo institucional son los OCAT normales. El Sistema General de Regalías funciona o históricamente ha funcionado de acuerdo a los organismos colegiados de administración y decisión. Y lo que hicieron en el acuerdo de paz o lo que decidieron para implementar el acuerdo de paz fue usar esos mismos OCAT para implementar el dinero del proceso de paz. Y eso puede ser un error porque los OCAT normales ya tenían unos problemas que al duplicarlos, pues directamente hay un arraigo institucional que lleva a un arraigo también de problemas. Y finalmente hay una desconexión institucional. Es increíble que la Contraloría no se haya puesto de acuerdo para ver quién tiene que verificar esos recursos. Eso nos parece inconcebible, además, con el ciudadano que no puede o no puede confiar en que hay un veedor detrás de que los proyectos de los recursos de paz, los recursos destinados para la implementación del acuerdo de paz, sí se estén ejecutando bien. Esas son las cuatro recomendaciones y las cuatro conclusiones pues, magistrales que nosotros encontramos en esta investigación.